Buenos días, mi nombre es Fernando López y yo les voy a hablar sobre los mapas conceptuales de lógica. Hola, mi nombre es Karina Nieblin y yo voy a hablar sobre los tipos de concepto de lógica de unidad. Buenos días, mi nombre es Abigail Julio y vengo a hablarles sobre los procesos del pensamiento. Soy Heriberto, soy del primero 8 y me va a tocar hablar sobre qué es el concepto de la unidad ontológica. Sí. El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Orígenes de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción, la sensibilidad y la abstracción, y la generalización o conceptualización. Fases: consiste en percepción, captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. Abstracción: identificar esencias y separar de las no esenciales. Generalización: formar clases a partir de la relativización y grupos las características comunes. Dice, el concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia, los datos que forman. Las esencias son características que permanecen sin cambio de las cosas, datos que no son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otro. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue cualquier otro. En el contenido de cada concepto debe distinguir dos tipos de carácter o notas. A. Las notas son características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto. B. Las notas son características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Objeto: lápiz. Características esenciales: instrumento de gráfico que sirve para escribir. Características accidentales: presencia o no del borrador, su forma y color. Planeta. Características esenciales: cuerpo que orbita alrededor del Sol. Características accidentales: tiene anillos, es rojo y no es orbitable. Hombre. Características esenciales: animal racional. Características accidentales: alto, piel morena, pelo largo, ojos azules, etc. La comprensión y la extensión del concepto. A. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objeto. B. La extensión del objeto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre el contenido y la extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. A menor comprensión, mayor extensión. Bueno, les voy a explicar esto. Dice, comprensión: figura geométrica. Extensión: triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc. Figura geométrica de tres lados. Extensión: triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Figura geométrica de tres lados iguales. Extensión: triángulo equilátero. Clasificación y división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Esto no es algo nuevo para ti, ya que con seguridad has visto algunas clasificaciones y divisiones, como la de los seres vivos o las figuras
geométricas. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. En esta operación conceptual intervienen tres elementos. 1. El concepto o su extinción clasificable. 2. Las partes clasificadas o clases o especies. 3. El criterio de clasificación. División. Dividir proviene del latín dividere, que significa partir, separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con base en sus coincidencias. La división es una operación inversa en un procedimiento analítico que consiste en decomponer un o todos en sus partes. Así entendemos por la división al análisis o descomposición de una tonalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, de todas las partes, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general, de las partes al todo. En esta operación lógica intervienen tres elementos. 1. El todo aquello que se divide. 2. Las partes o elementos de que se componen. 3. El criterio de división. Ya lo puedes quitar, por favor. Mapas conceptuales. Es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que éstas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o conectores a través de líneas o flechas que indican la direccionalidad de las relaciones. Los mapas conceptuales permiten organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar información significativa o importante de información superficial. Interpretar, comprender e inferir a partir de la lectura realizada. Integrar información en un todo establecido, relaciones de subordinación en interrelaciones. Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje irrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es válido e importante y si hacen falta enlaces, lo cual le permite determinar la necesidad de investigar y profundizar en el contenido. Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. Organizar el pensamiento. Expresar el propio conocimiento. Procesos básicos del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hay un paraguas, puedes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no. O bien, consultar las noticias sobre el estado del tiempo y con base en ello tomar la decisión de llevar contigo un paraguas. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son: A. Observación. B. Descripción. C. Comparación. D. Relación. E. Identificación de características esenciales. La observación es un proceso mental de fijar la atención de una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. La descripción
cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. 3. La relación es un proceso que consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega un paso más allá, es el procesamiento de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. Identificación de características esenciales. Una característica esencial, si después de observar que se repite en varios objetos, es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria. Definición de concepto. Los conceptos son la base de la definición, al igual que de otras operaciones como la clasificación y la división. Al definir, respondemos qué es y esa respuesta la expresamos mediante otros conceptos. Para definir se requiere el nombre de la clase a la que se refiere, expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Por definición entendemos la acción de delimitar o poner límites. La palabra deriva del vocablo definere. Es una operación lógica que consiste en explicar un concepto, precisar las notas que son parte esencial de su comprensión. Para definir se requiere conocer la clase o género que incluye el concepto que estamos definiendo. Asimismo requerimos de las notas esenciales, pues es lo que identifica la clase y la distingue de otras. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. Clasificación y división son operaciones muy comunes que tienen como base la relación entre los conceptos. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa a clases, a individuos que comparten características en común. Consisten en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. Concepto o extensión clasificable. Las partes clasificadas, clases o especies. Criterio de clasificación. División. Dividir proviene del latín dividere, que significa partir, separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a individuos con base en su coincidencia. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer a todo a su parte. El todo o aquello que se dividen, las partes o los elementos que se componen al criterio de división. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que se realiza de lo que representa y por su comparación o realización de otros conceptos. Concepto genérico o subordinado. Un concepto genérico es respecto de acuerdo cuando tiene mayor contenido o incluye en su extensión. Concepto específico o subordinado. Un concepto subordinado es respecto a otro si queda incluida en su extensión de otro. Concepto coordinado. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma. Agrupación de clases o género de los conceptos.
realización que establecen los conceptos se llaman predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, las diferencias específicas, lo propio y lo accidente. Los tres primeros suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales es el género que pertenece, es el género es el concepto de las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia y pertenecen a la misma clase. Diferencias específicas es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies del mismo género. Predicable no esencial. Propiedad o lo propio es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude una nota para esta exclusiva y característica, aunque no sea un distintivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede quedarse en casos que sean permanentes. Operaciones conceptuadoras, clasificaciones y división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base la relación entre conceptos. Ambas son ordenamientos jerárquicos de conceptos que, de acuerdo con términos critéricos. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación Aprehensión. Bórralo. Ya, apágalo. No, sí se mira mejor así. Ya. Lógica de unidad 2. Muy buenos días. ¡No! Bueno, ya. ¡Ya! ¡Cállate, Giovanna! Yo no dije nada. ¡Tú, síguete! Operaciones conceptuadoras.